Hola amigos y bienvenidos a mi canal. Me llamo Natasha y en este video vamos a seguir conociendo el barrio militar abandonado. Por cierto, si no has visto el primer parte de mi video, aquí abajo te voy a dejar el link para que no lo vas a perder. Y sí, vamos a comenzar. Estamos juntos para entrar a la parte militar, que por cierto creo que para ustedes es más interesante que la parte donde vivían la gente. Aquí trabajaban el gobierno y mi padre también. Aquí vivían los soldados, comían los soldados, habían algunas administraciones, baños, todo. ¡Vamos! Aquí te cuento, mira, la entrada principal donde entrábamos, la parte militar con la plaza principal, y aquí era un parque para los coches y para los máquinas militares. La plaza principal para los soldados. Les voy a mostrar algo. Aquí en este lugar los soldados aprendían a caminar en una manera especial, como hacen los militares en toda la Rusia. No me preguntan para qué necesitas caminar en alguna manera. Creo que solamente para que se ve bonito. Yo no sé. También aquí, cada vez cuando caminaban los soldados, cantaban una canción militar sobre la novia que te espera cuando tú regresas después de la guerra. El edificio donde vivían los soldados. Ahora les voy a mostrar cómo están las cosas por acá. Y aquí tenemos muchas como oficinas muy interesantes. Vamos. Bueno, aquí no hay camino. Está cerrada la puerta. Es un zapato militar. Muy auténtico. Bueno, vamos a probar a encontrar otro camino. Oh, aquí está una escalera. No sé si podemos subir, si no es tan vieja. Cuando yo era niña siempre jugábamos aquí. Por supuesto, era prohibido, pero bueno, parece que está bien. Bueno, vamos a subir por lo menos un poquito. Allá, a frente, el edificio que se llama Stalovaya, que es comedor en español. Después también vamos a probar a entrar allá. Estamos un poco en la altura. Este edificio es igual como de donde estamos. Son dos iguales. ¡Ay, me da miedo! Una altura. Bueno, creo que sí, tengo miedo de estar aquí. Todo se ve muy abandonado.
No, está cerrado. Está cerrado. Bueno, la vista es así. ¡Tadam! Mucha altura. Uy, vamos a bajar. Mira, encontramos una ventana, bueno, bastante ancha. Vamos a probar si yo puedo entrar. Uy. Wow, todo es muy destruido. Bueno, vamos a probar. Uy. ¡Listo! ¡Vamos! Estamos en la sala de reuniones, a pesar que todo es muy destruido, se ve ahora, pero antes, en los días cuando yo era pequeña, me acuerdo que aquí pasaron las reuniones donde el comandor pudo dar sus órdenes a los militares, como mi padre y pues los padres de mis amigas, por ejemplo. También en la sala, en los días festivos, mostraban las películas para los soldados, a veces los dibujos animados para los niños. Y sí, algunas fiestas pasaban aquí. Y precisamente en este lugar era construida una escena. Sí. Muy extraño ver todo tan destruido después de los años. Vamos. Por allá es una entrada. Por aquí es un vestidor. Y dos salas. Una es la sala de bailes y otra es la sala de reuniones. En mi casa tengo una foto, voy a ponerla aquí para que veas que este lugar ahora no parece nada de lo que era. Aquí yo con mis amigos hicimos muchas fotos. Sí, era una ventana muy bonita con muchos colores. Y sí, por ahora no hay nada. Mira, esa es la escalera para salir a la escena. ¡Tadán, tadán! Pero no hay escena. Uf. La sala de bailes. Aquí bailábamos todos en los días de festivos, en no sé, fines de semana. Aquí pasaron muchas fiestas para niños y para los adultos, algunas discotecas también. Sí, me acuerdo. Nunca, jamás imaginaba que en algún día cuando yo regreso encuentro todo aquí tan destruido. Y aquí, justo aquí, es la librería. Vamos a ver si hay algo de libros. No hay nada. Todo está vacío. Pero me acuerdo que es la sala de libros. Me quedó un libro. Sí, robaron todo. Bienvenidos a Rusia, robaron todo. Cuando yo era niña, aquí trabajaban dos mujeres y eran muy amables. Y a veces yo preguntaba si puedo alquilar un libro para leer una información necesaria, no sé,
para la escuela, por ejemplo. También los soldados podrían alquilar los libros para pasar su tiempo libre. Y ahora yo veo una cosa que creo que sale en uno de mis fotos que les voy a poner, o si yo les pone antes, solo quiero mostrarles. Nunca antes podría entrar a esta oficina porque siempre estaba cerrado. Es la oficina de un gobierno de la base militar donde estamos. Y pues por primera vez veo que la puerta está abierta. Pero ya no tiene nada. No hay nada que mirar. En segundo piso vivieron los soldados, una parte de los soldados, porque también hay otro edificio igual como este, donde también vivieron los soldados. Pero mientras estamos aquí, vamos a subir para mirar qué tal. Escalera bastante ancha. Bueno, para mí, como para una niña que vivía aquí, la entrada en esa parte siempre era prohibida, porque bueno, aquí vivieron los soldados y yo creo que estaba aquí solamente con mi padre 1 o 2 veces. Por eso no conozco mucho de los edificios. Eso sí que parece que aquí guardaban algo, puede ser vestidor o guardaban armas, no sé, difícil decir. La vista de la ventana, mira cómo se ve todo. No hay nada. No hay ninguna ventana. Sí, la vista es del bosque y de la entrada principal del barrio militar. Parece que es la sala más limpia que he visto en este edificio. Miramos la ventana por aquí. La plaza, donde los soldados cantaban sus canciones varias veces al día. Creo que esta habitación podría ser el lugar donde se miraban televisión, leyeron libros, hablaban, jugaban en algo, pues una habitación de descanso. Yo creo, porque no tengo seguros recuerdos. Y aquí, en este lugar, era dormitorio de los soldados. Eso sí que me acuerdo porque unas veces estaba aquí con mi padre. Y sí, aquí eran muchas camas en todos lugares. No sé por qué robaron todas las camas. No sé para qué, pero la gente es así. Cuando yo era niña siempre pensé que todo esto se ve muy grande, gigantísimo. Y ahora cuando después de los años camino por aquí, parece que todo es bastante chiquito.
Estamos justo en el lugar donde yo subí a la escalera, pero por afuera. Y sí, aquí está todo cerrado por esta cosa. La plaza es bastante grande, como tú también creo puedes ver que es grande. El edificio de comedor también lo vamos a conocer. Tengo video que grabé en otro día, pero nuestro camino por ahora es justamente en el corazón de la plaza. Vamos. Hoy, ¿cómo ves? La estrella de la Unión Soviética todavía está aquí. La mapa de Rusia. Les quiero decir también que justo en esta tribuna a mí y a mis amigas nos gustaba mucho hacer las fotos. Entre todas las fotos que todavía tengo desde esta base militar, tengo varias que hicimos en este mismo lugar. ¡Qué chistoso! Después de tanto tiempo caminar aquí, la tribuna donde el comandor en su mejor tiempo hablé con los soldados y con su gente, con los militares. Y detrás de esta pared nos gustaba esconderse para escuchar todo lo que dijo el gobierno, el comandor, en los días festivos o en los días cuando él habló con los soldados o con su gente militar. Les quiero recordar que durante 11 años, como cerraron la base militar, y durante 11 años, poco a poco, todo se destruyó. Y se ve como se ve en este video. En este edificio trabajó mi padre. Quiero averiguar si podemos entrar por acá. Y mira, empezó un poco de nieve. Muy extraño, pero el clima es muy diverso. Vamos. En el primer piso trabajaban los militares, en el segundo piso vivieron los soldados, igual como en otro edificio. Bueno, la puerta creo que cerrada por completo, pero vamos a averiguar si es así. Pues sí. Se cerraron todo. Tristeza. Parece que aquí no encontramos ninguna posibilidad para entrar adentro. No lo veo. Ay, cerrado todo.
Aquí, aquí era entrada a trabajo de mi padre y cuando yo era niña siempre entraba por esta puerta y está cerrado todo. No podemos entrar, pero puedo mostrarles por afuera cómo se ve todo. Si me acuerdo bien, en este lugar estaba patinando y tengo una foto que he hecho aquí. Lo voy a buscar. El tiempo cuando yo vivía en esta base militar todavía tengo los recuerdos muy tiernos, de verdad. Me gustaba mucho. Pero qué grandes todos los árboles aquí, gigantísimos. Vamos. La sala bastante grande. Les quiero mostrar un lugar secreto. La gente podría esconderse en este lugar en caso si cayeron algunas bombas. En este edificio guardaban la arma. Aquí todavía hay un edificio. Y bueno, amigos, muchas gracias por estar conmigo y mirar este video hasta el final. La parte número 3 creo que va a salir muy pronto, así que no olvides suscribirte y nos vamos a seguir mis aventuras. Como siempre les mando un besote gigantesco desde Rusia y chao. Por cierto, te espero en los comentarios. Like.